Lección 1. Planificación de vacaciones. Hola Anna, quería saber tu opinión sobre la planificación de nuestro próximo viaje. Oh, absolutamente. Estoy muy emocionado de que nos escapemos. ¿Qué tenías en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos mantener las cosas bastante discretas y relajadas. Eso suena perfecto. Solo quiero asegurarme de que ambos pasemos un momento agradable y agradable. Definitivamente, no quiero reservar demasiado ni llenar la agenda demasiado apretada. Buena decisión. Debería ser una oportunidad para relajarnos y recargar energías, no sentirnos apurados. Exactamente, tal vez podríamos hacer una combinación de algunas actividades planificadas y también dejar espacio para la espontaneidad. Me encanta esa idea. Tener un itinerario equilibrado garantizará que lleguemos a los aspectos más destacados sin sentirnos abrumados. Absolutamente, y quiero asegurarme de que tengamos suficiente tiempo para empaparnos de la cultura y la atmósfera locales. Ese es un gran punto. Sumergirse en el destino es la mitad de la diversión de viajar. No podría estar más de acuerdo. Quiero que realmente experimentemos el lugar, no solo que rocemos la superficie. Fantástico. Confío en tu criterio a la hora de planificar los detalles. Solo quiero asegurarme de que sea un viaje verdaderamente relajante. Lo entendiste, mi principal objetivo es que volvamos sintiéndonos renovados y rejuvenecidos. Perfecto. Estoy seguro de que todo lo que hagas quedará maravilloso. No puedo esperar. Genial, me alegra que estés a bordo. Esta va a ser una escapada increíble, lo sé. No tengo ninguna duda al respecto. Con tu planificación y nuestro trabajo en equipo, será un viaje para recordar. Definitivamente, agradezco que me des tu opinión también. Va a ser genial. Absolutamente. Lo espero cada vez más con cada conversación. Aquí igual. Muy bien. Comencemos con la planificación de las vacaciones. Lección 2. El momento adecuado para regar. Hola Ana, me he estado preguntando, ¿existe el mejor momento del día para regar mis plantas? Ah, esa es una gran pregunta. Por lo que sé, generalmente es mejor regar las plantas temprano en la mañana. Temprano en la mañana. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esto? Bueno, regar por la mañana permite que las plantas absorban la humedad antes de que el calor del día provoque demasiada evaporación. Ya veo, eso tiene sentido. ¿Y hay un momento específico que sea ideal o simplemente en cualquier momento de la mañana? Lo ideal es regarlas lo antes posible, normalmente se recomienda alrededor de las 6 o 7 de la mañana. Es bueno saberlo. He estado tratando de recordar regar por las noches, pero puedo ver que eso podría no ser tan efectivo. Exactamente. Es más probable que el agua permanezca en las hojas y en la tierra durante la noche, lo que puede provocar problemas de hongos. No me di cuenta de eso. Gracias por el consejo. Definitivamente comenzaré a ajustar mi programa de riego. Absolutamente. Temprano en la mañana es el momento óptimo, las plantas realmente pueden aprovechar al máximo esa humedad a lo largo del día. Maravilloso. Te agradezco que compartas ese consejo. Hará una gran diferencia para la salud de mis plantas. Encantado de ayudarle. Déjame saber si tienes alguna otra pregunta sobre jardinería.
Servirá, gracias de nuevo, Ana, esta fue información realmente útil. Lección 3. Espíritus de las Navidades pasadas. Hola Ana, ¿viste ese especial navideño en la televisión la otra noche? ¿A cuál te refieres? Hubo algunos programas festivos. El que hizo una reinvención de un cuento de Navidad, ya sabes, con los 3 espíritus y todo. Ah, sí, lo vi. ¿Qué te pareció su versión de la clásica historia de Dickens? Fue realmente interesante, disfruté cómo incorporaron elementos modernos, sin dejar de ser fieles al original. Definitivamente. The Spirit of Christmas Past fue un bonito guiño a la versión tradicional. Absolutamente, y el espíritu de la Navidad por venir era tan siniestro y estimulante. Estoy de acuerdo. Esa visión de futuro que le mostraron a Scrooge fue bastante aleccionadora. Realmente transmitió el mensaje. Con seguridad, ¿tuviste un espíritu o momento favorito de toda la producción? Creo que el espíritu del regalo de Navidad fue mi favorito. La forma en que resaltaron la alegría y la comunidad de la temporada navideña fue muy conmovedora. Sí, la escena de la fiesta de Navidad con todos los juegos y risas estuvo muy bien hecha. Exactamente. Capturó la esencia de lo que se trata la Navidad: unión, tradiciones y difusión de alegría. Totalmente, pensé que era una excelente manera de contrastar la soledad y la amargura que estaba experimentando Scrooge. Definitivamente. Realmente me hizo entender la importancia de abrazar el espíritu de la temporada, sin importar las circunstancias. No podría estar más de acuerdo, fue una hermosa reinvención de un clásico navideño. Absolutamente. Me alegra que ambos hayamos disfrutado sintonizando ese programa festivo. Yo también, es la manera perfecta de entrar en ambiente navideño. Lección 4. Confusión por todos lados. Hola Ana, ¿recuerdas esa fiesta a la que fuimos la otra noche? ¿Qué te pareció? Para ser honesto, estaba un poco confundido por todo el asunto. ¿No sentiste lo mismo? Sí, de hecho, lo hice. Me alegro de no ser el único que estaba un poco perplejo. Bien. Parecía que los organizadores estaban igualmente inseguros sobre lo que estaba pasando. Exactamente, los juegos y actividades realmente no parecían fluir juntos de manera coherente. Absolutamente. Y las decoraciones estaban por todos lados. No muy bien coordinado. En serio, ¿notaste que el personal parecía tan perdido como los invitados? Sí. Seguían preguntándose qué se suponía que debían hacer. Fue una especie de desastre. Con seguridad, es una pena, porque el espíritu navideño estaba ahí, pero la ejecución fracasó. Totalmente. Tenía muchas ganas de pasar un momento divertido y festivo, pero terminó sintiéndose un poco caótico. Aquí igual, con suerte, aprenderán de esta experiencia y organizarán un evento más pulido el próximo año. Crucemos los dedos. Tenía mucho potencial, pero una mala planificación realmente afectó el ánimo.
Definitivamente, bueno, al menos teníamos que compadecernos el uno del otro. Jaja, absolutamente. Me alegro de que hayamos aguantado juntos a pesar de la confusión. Yo también, esperamos que la próxima fiesta navideña, a la que asistamos, esté mucho más organizada. Lección 5. Consejos para el trabajo remoto. Hola Ana, quería hablar contigo sobre cómo ha ido la configuración del trabajo remoto. Oh, la verdad es que ha ido muy bien. Siento que he entrado en un buen ritmo con ello. Es genial escuchar eso, sé que la transición puede resultar un poco complicada al principio. Tienes razón, fue necesario hacer algunos ajustes. Pero he encontrado algunas estrategias que han marcado una gran diferencia. ¿Cómo? Me gustaría saber qué ha funcionado bien para usted. Bueno, por un lado, me aseguro de tener controles periódicos con mi equipo y mi gerente. Esa es una decisión inteligente. Mantener esa comunicación es muy importante. Definitivamente. Y también aprendí a utilizar la tecnología para mantenerme conectado y colaborativo. Buen punto. Herramientas como videoconferencias y aplicaciones de gestión de proyectos son clave. Absolutamente. Ayudan a cerrar la brecha cuando no podemos estar en el mismo espacio físico. Excelente. ¿Y qué pasa con la gestión de su propio tiempo y productividad? Oh, ese es otro grande. Me ha resultado útil tener una rutina diaria clara y un espacio de trabajo designado. Tiene sentido, establecer esa estructura y separación puede ser realmente beneficioso. Exactamente. Me ayuda a mantenerme concentrado y evitar las distracciones que pueden surgir al trabajar desde casa. Me lo puedo imaginar, y estoy seguro de que una comunicación clara con su equipo también es fundamental. Sí, definitivamente. Nos aseguramos de mantener diálogos abiertos y establecer expectativas realistas. Ese es un gran consejo, parece que realmente ha definido un enfoque de trabajo remoto eficaz. Definitivamente he aprendido mucho en el camino. Pero ha valido la pena encontrar lo que funciona mejor para mí. Eso es asombroso, me alegra que hayas podido hacer que la configuración remota funcione tan bien. Yo también. Ha sido un pequeño ajuste, pero me siento realmente productivo y satisfecho con ello. Excelente, te agradezco que compartas esos consejos. También serán de gran ayuda para mí mientras navego por el trabajo remoto. Lección 6. Transporte de comestibles. Hola Ana, ¿conseguiste tener todo en tu lista de compras hoy? ¿Sabes? Lo hice. De hecho, estoy muy orgulloso de mí mismo. Llegué a casa con todo lo que necesitaba. Es genial escuchar eso. ¿Qué terminaste aprendiendo? Bueno, me abastecí de frutas y verduras frescas, como manzanas, brócoli, espinacas y pimientos morrones. Maravilloso, suenan como alimentos básicos excelentes y saludables. ¿Algo más? Sí, también compré pan integral, huevos y algunos otros elementos esenciales de la despensa. Impresionante, es un recorrido de comestibles realmente completo. Estoy seguro de que podrás preparar todo tipo de comidas deliciosas con eso. Ese es el plan.
Estoy emocionado de ser creativo en la cocina esta semana. Te apuesto, tener una nevera y una despensa llenas de buenos ingredientes realmente abre posibilidades. Definitivamente. Y traté de ceñirme a mi lista tanto como fuera posible para evitar compras impulsivas. Buen trabajo, es muy fácil desviarse en el supermercado. Ah, me lo estás diciendo. Pero esta vez resistí la tentación. Orgulloso de mi autocontrol. ¿Cómo debería ser? Ese es un verdadero logro. Así se hace, Ana. Gracias. Se siente bien tener una cocina bien equipada, lista para preparar comidas sabrosas y saludables. Estoy seguro de que sí. Disfruta de todos tus productos frescos e ingredientes saludables. Lección 7. Decoración de Williamsburg. Hola Ana, ¿conocías la historia detrás de las decoraciones navideñas en Williamsburg? No, no creo que esté familiarizado con eso. ¿Cuál es la historia allí? Bueno, en el siglo XX, un reverendo llamado Dr. Godwin, que era sacerdote de la iglesia de Williamsburg, tuvo la idea de revivir las tradiciones navideñas de la era colonial. Ah, ya veo. Por eso quería recuperar las decoraciones y costumbres históricas de esa época. Exactamente, le apasionaba preservar la sensación auténtica de una Navidad colonial. Eso es realmente fascinante. ¿En qué tipo de decoraciones y tradiciones se centró? Por lo que tengo entendido, fomentó el uso de materiales naturales de origen local, como árboles de hoja perenne, bayas y frutos secos. Oh, eso debe haber creado una apariencia tan hermosa y rústica. Muy apropiado para la época colonial. Absolutamente, y también revivió los antiguos servicios de villancicos y velas. Qué lindo. Debe haber sido como retroceder en el tiempo para celebrar las fiestas. Definitivamente, el Dr. Godwin realmente ayudó a Williamsburg a convertirse en este centro para preservar las tradiciones navideñas coloniales. Ese es un legado maravilloso. Es fantástico que hayan podido continuar con esas costumbres a lo largo de décadas. Con seguridad, es una forma única y encantadora de experimentar la temporada navideña. Me encantaría visitar Williamsburg en Navidad y disfrutarlo todo algún día. Yo también, suena como la manera perfecta de sumergirse en el verdadero espíritu de las fiestas. Lección 8. Una asociación prometedora. Hola Anna, quería contarte una idea. ¿Cree que nuestras empresas podrían beneficiarse de trabajar juntas? Esa es una propuesta interesante. ¿Qué tenías en mente? Bueno, he estado pensando que nuestros productos y servicios podrían complementarse muy bien. Vale, estoy intrigado. ¿De qué manera crees que podríamos colaborar? Estaba imaginando algún tipo de asociación estratégica o empresa conjunta. Podríamos ampliar nuestro alcance y acceder a nuevos mercados. Eso suena prometedor. ¿Qué áreas específicas pensabas que podríamos explorar? Tal vez podríamos considerar la posibilidad de desarrollar conjuntamente algunos productos o servicios nuevos. Combine nuestra experiencia y recursos. Ya veo a dónde vas con esto. Podría permitirnos ser más innovadores y competitivos.
Exactamente, y también podríamos explorar la promoción cruzada y compartir las bases de clientes de cada uno. Esa es una idea realmente inteligente. Creo que nuestras empresas tienen muchas sinergias que podríamos aprovechar. Absolutamente, siento que podría ser una situación beneficiosa para ambos. Estoy de acuerdo. Definitivamente vale la pena explorar esto más a fondo. Deberíamos concertar una reunión para discutir las posibilidades. Suena bien, estoy muy entusiasmado con el potencial aquí. Creo que esta asociación podría ser transformadora. Yo también. Me alegra que hayas mencionado esto, es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Definitivamente, espero trabajar juntos en esto, Ana. Lección 9. Un nuevo comienzo. Hola Ana, ¿cómo te va? Pareces un poco deprimido. Sabes, me he sentido un poco abrumado últimamente. Pero creo que estoy listo para un nuevo comienzo. Lamento escuchar eso. ¿Qué te ha estado agobiando? Oh, lo habitual, estrés laboral, problemas personales, ese tipo de cosas. Pero estoy decidido a cambiar las cosas. Veo, bueno, ya sabes lo que dicen, cuando la vida te dé limones, haz limonada, ¿verdad? Exactamente. Es hora de que tome el control y me concentre en lo positivo. Esa es una gran actitud. ¿Tiene algún plan específico en mente para volver a encarrilarse? De hecho, sí. Voy a intentar ordenar y organizar mi espacio vital. Parece un buen punto de partida. El viejo enfoque de casa limpia, mente limpia, me gusta. Definitivamente. Creo que limpiar el desorden físico también me ayudará a despejar mi espacio mental. Absolutamente, y ya sabes lo que dicen, un nuevo comienzo a menudo comienza con borrón y cuenta nueva. No podría estar más de acuerdo. Tengo muchas ganas de que llegue este nuevo capítulo, Ion. Puedo decirlo, es como presionar el botón de reinicio, ¿no? Exactamente. Me siento lleno de energía con solo pensarlo. Va a ser genial. Me alegra oír eso, no tengo ninguna duda de que vas a aplastar este nuevo comienzo. Ve a buscarlos, Ana. Lección 10. Resoluciones pacíficas. Ana, estoy realmente preocupada por el estado del mundo en este momento, todos los conflictos y la violencia que están ocurriendo. Lo sé, es tan desalentador. Se siente como si hubiera mucha división y malestar, ¿no es así? Absolutamente, simplemente no entiendo cómo parece que no podemos encontrar soluciones pacíficas a estos problemas. Tienes razón. A menos que podamos ofrecer a la gente un camino constructivo para abordar las injusticias, el ciclo de violencia continuará. Exactamente, necesitamos centrarnos en promover el diálogo, la comprensión y los enfoques no violentos. Definitivamente. Recurrir a la fuerza y la agresión solo genera más odio e inestabilidad a largo plazo. Precisamente, si queremos crear un mundo más justo y armonioso, debemos estar dispuestos a escuchar y llegar a acuerdos. Absolutamente. La diplomacia,
La mediación y la empatía son las claves para resolver incluso los conflictos más arraigados. No podría estar más de acuerdo. Tenemos que modelar esos valores si esperamos ver un cambio positivo y duradero. Absolutamente. Es la única manera de liberarse de esta espiral descendente de conflicto y represalias. Acordado, tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿sabes? Definitivamente. Si no podemos encontrar un camino pacífico hacia adelante, me temo que las consecuencias serán nefastas para todos los países de este planeta. Eso es lo que más me preocupa. Después de todo, estamos todos juntos en esto. Tenemos que encontrar una manera de coexistir. No podría estar más de acuerdo, John. Tenemos que seguir presionando para lograr soluciones no violentas, sin importar cuán abrumador sea el desafío. Absolutamente, es la única manera de crear un futuro más justo y armonioso para todos. Lección 11. Rutina matutina. Buenos días, Ana. ¿Cómo va tu día hasta ahora? Buenos días, Juan. Ha sido un día bastante bueno. De hecho, acabo de regresar de mi carrera matutina. Es bueno, he tenido la intención de volver a correr. ¿Cómo encuentras la motivación para hacerlo todos los días? Realmente me ayuda a sentirme lleno de energía y concentrado durante el resto del día. Además, es una excelente manera de comenzar la mañana. Eso es asombroso. Para ser honesto, siempre me ha costado mantener una rutina de ejercicios constante. Conozco el sentimiento. Puede resultar difícil convertirlo en un hábito. Pero una vez que lo haces, se vuelve mucho más fácil. ¿Algún consejo que puedas compartir? Me encantaría volver a una rutina de ejercicios regular. Bueno, la clave para mí fue convertirlo en una parte no negociable de mi agenda diaria. Bloqueo ese tiempo por la mañana. Ya veo, tratarlo como una cita importante y no como algo opcional. Exactamente. Y encuentro que ir a primera hora de la mañana funciona mejor antes de que surjan otras responsabilidades. Eso tiene mucho sentido. Por lo general, soy bastante bueno siguiendo las rutinas por la mañana. Ahí tienes. Comience su día con un ejercicio y se sentirá muy realizado. Definitivamente lo intentaré. Gracias por el consejo, Ana. Con suerte, puedo volver a tener una buena rutina de ejercicios. Estoy seguro de que puedes hacerlo, John. Solo ten paciencia contigo mismo y conviértelo en una prioridad. Tienes esto. Agradezco el aliento, me siento motivado para intentarlo. Lección 12. Frenar el acoso sexual. Hola Ana, ¿has oído hablar de las nuevas leyes destinadas a frenar el acoso sexual? Sí, lo tengo. Ya es hora de que tomemos medidas más enérgicas contra este comportamiento inaceptable. Absolutamente. Estas nuevas políticas han sido diseñadas para enseñar a la gente que el acoso sexual está mal. Exactamente. Penas más severas y programas de capacitación más completos son cruciales. Acordado, necesitamos enviar un mensaje claro de que este tipo de conducta no será tolerada. Con seguridad. Y me alegra ver un mayor énfasis en empoderar a las víctimas para que se presenten.
Yo también, crear un entorno seguro y de apoyo es muy importante para abordar este problema. Definitivamente. Creo que estas nuevas medidas contribuirán en gran medida a promover una cultura de respeto. Eso espero, ha tardado mucho en llegar, pero soy optimista de que vamos en la dirección correcta. Absolutamente. Este es un paso importante, pero aún queda trabajo por hacer. No hay duda, cambiar mentalidades y comportamientos lleva tiempo, pero es una lucha noble y necesaria. Definitivamente. Todos tenemos un papel que desempeñar en la erradicación del acoso sexual de nuestra sociedad. Acordado, con compromiso y vigilancia, creo que podemos crear un mundo más seguro y equitativo. No podría estar más de acuerdo, John. Esta es una cuestión que nos afecta a todos y debemos estar a la altura del desafío. Absolutamente, me alegra que coincidamos en la importancia de estas nuevas iniciativas. Lección 13. Explorando los viajes en tren. Hola Ana, el otro día estuve hablando con una amiga que me sugirió que intentara tomar el tren en lugar de conducir para mi próximo viaje. Oh, eso es interesante. Hace tiempo que no tomo el tren, pero recuerdo haberlo disfrutado. ¿Qué hizo que tu amigo lo recomendara? Bueno, dijeron que es una forma mucho más relajante y ecológica de viajar. Además puedes simplemente sentarte y disfrutar del paisaje. Ese es un buen punto. Los trenes son definitivamente una opción más sostenible que conducir. Y el paisaje puede ser realmente hermoso. Exactamente, me intriga la idea de poder simplemente sentarme y dejar que otra persona conduzca, por así decirlo. Sí, es un buen cambio de ritmo después de tener que concentrarme en la carretera todo el tiempo. De hecho, puedes utilizar el tiempo de forma más productiva. Definitivamente, mi amigo dijo que podía trabajar, leer un libro o simplemente ver pasar el mundo por la ventana. Eso suena atractivo. Además, no tienes que preocuparte por el tráfico ni por encontrar estacionamiento cuando llegues a tu destino. Es cierto que esa es otra gran ventaja. Estoy empezando a ver por qué vale la pena intentar viajar en tren. Creo que deberías intentarlo. Según mi experiencia, es una forma realmente agradable y cómoda de desplazarse. Muy bien, me has convencido. Consideraré reservar un viaje en tren para mi próximo viaje. Gracias por los ánimos, Ana. Lección 14. Pronosticar el clima. Hola Ana, ¿viste el pronóstico del tiempo para hoy? Sí, lo hice. Decía que iba a hacer mucho frío, ¿no? Así es, estuvieron pidiendo temperaturas bajo cero durante todo el día. Eso es extraño. Ahora mismo no hace tanto frío afuera. Lo sé, yo también era un poco escéptico. Los informes meteorológicos no siempre parecen acertar. Tan verdadero. A veces exageran demasiado o simplemente no dan en el blanco. Exactamente, ya me habían arruinado planes antes porque el pronóstico estaba muy equivocado. Yo también. Puede resultar realmente frustrante tomar decisiones basadas en las predicciones meteorológicas. Definitivamente, supongo que a veces debemos tomar esos pronósticos con cautela. Absolutamente.
Los meteorólogos hacen todo lo posible, pero la madre naturaleza puede ser impredecible. Sí, no es broma, me alegra que no haga tanto frío como dijeron que haría hoy. Yo también. En realidad, este es un clima bastante agradable, considerando todo. Tienes razón, me alegro de que no hayamos tenido que cambiar nuestros planes debido al pronóstico. Aquí igual. A veces es mejor simplemente mirar hacia afuera y comprobarlo usted mismo en lugar de confiar en las predicciones. Sin duda una buena lección a tener en cuenta, no siempre puedes confiar en las previsiones meteorológicas, eso es seguro. Lección 15. Comodidades de la habitación. Hola Ana, ¿cómo te está tratando la habitación del hotel hasta ahora? Ha sido genial, Juan. La habitación es realmente bonita y cómoda. Impresionante, me alegra oír eso. ¿Qué tipo de comodidades tiene? Bueno, para empezar, hay un armario de tamaño decente donde puedo colgar mi ropa. Eso es conveniente, siempre es bueno tener algo de espacio para guardar cosas. Exactamente. Y el baño es realmente limpio y moderno, con buenos artículos de tocador. Bien, eso es importante cuando estás fuera de casa. ¿Qué pasa con el resto de la habitación? La cama es súper cómoda y hay un escritorio grande y agradable si necesito trabajar un poco. Suena perfecto. ¿Tiene la habitación otras características útiles? Sí, hay un mini refrigerador, que es excelente para tener a mano algunos refrigerios y bebidas. Eso es útil, y supongo que también hay un televisor para entretenerse. Definitivamente. Y la conexión Wi-Fi es realmente rápida, lo cual es crucial para mí. Genial, parece que han pensado en casi todo. Sí, estoy realmente impresionado con la configuración general. Tiene todo lo que necesito y más. Excelente, me alegro que estés disfrutando tu estadía. Parece una habitación bastante bien equipada. Absolutamente. Está haciendo que mi viaje de negocios sea mucho más cómodo y conveniente. Es genial escuchar eso, a veces las pequeñas cosas pueden marcar la diferencia. Con seguridad. Este hotel definitivamente ha superado mis expectativas hasta ahora. Maravilloso, me alegra oírlo. Disfruta el resto de tu estancia, Ana.